colega Hernán Iglesias Ilia, periodista, escritor, editor general de la revista Segul, que nos está escuchando. Hernán, ¿cómo te va? Facundo Pastor en la red. ¿Cómo andás? Muy bien, gracias. Bueno, gracias por estar allí en este día medio feriado, medio no, un día no laborable. ¿Cómo lo viste, Hernán, a Macri? Lo vi muy buena la presentación, ¿eh? Y el uso de los recortes. Gracias. Lo vi muy abierto, ¿no? A hablar de estos temas, con una honestidad, una capacidad de reflexión que me sorprendió un poco, aunque si uno leyó el libro está bastante bueno también, es muy abierto. O sea, él elogia al padre, cuenta su ascenso, también cuenta un poco que la misma personalidad es lo que provocó la caída de Franco Macri. Em, pero muy honesto también y sin resentimiento sobre el Mm. padre, digamos, ¿no? O sea, le dice que es su ídolo y también que lo trabó muchas veces, como claramente es algo que es un proceso que él lleva teniendo décadas adentro de su cabeza Claro, claro. y hoy te lo puede contar bien y lo vi muy abierto, también muy sereno y también en un tono que que invita a reflexionar sobre las preguntas que te hacías vos sobre en qué momento de su vida se ve el propio Mauricio Macri, ¿Y ¿no? qué crees, Hernán? ¿En qué momento de su vida? ¿Es un Macri alejándose que la distancia le da la posibilidad justamente de analizarlo de esa manera? Quizás con mayor lucidez. ¿O es un Macri que se aleja un poco para volver a tomar fuerza y alguna vez volver a intentar ser presidente de la Argentina? No, yo creo que esto último no va a pasar, ¿no? Él ya no fue candidato ni en 2021, ni en 2023, ni en 2025. Yo creo que su intención original era alejarse. Después, digo, el PRO tuvo dos candidatos a presidente en el 2023, los dos Mm, se fueron del PRO y había una especie de acefalía claro. que, no digo que lo obligaron, pero hubo muchos pedidos para que él venga como una figura de unión y se hiciera cargo del partido, pero siempre con una cuestión más de supervivencia, quiero decir, ¿no? O sea, no de proyecto a largo plazo. Mm. En un momento le hago una pregunta y le digo, ¿cuán retirado te ves? Y dijo, en un alto porcentaje, Ah, ¿no? o sea, vos creés, Hernán, que Macri ya fue en términos políticos. Sí, no, en políticos no, o sea, político en el sentido amplio no, político como candidato, sí. No, Mm, no, 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 me parece muy improbable, es algo que cambie mucho las circunstancias o que sea necesario. claro. Pero igual a Macri le conviene que le vaya bien a Milei, o sea que, por esto que decías vos antes, él siente que el camino del cambio empezó en 2015, hubo una interrupción, pero después vino un gobierno con ideas parecidas, sobre todo en lo económico, casi con el mismo equipo económico y en otras áreas, con los mismos votantes, hacer lo mismo, y bueno, él tampoco puede sentir que Mm. no triunfará el PRO, pero triunfa un poco la agenda del cambio que él propuso hace 10 años, Claro, ¿no? claro. Ese concepto que una vez se llamó Cambiemos, que después fue el Sí. cambio, sin lo plural. ¿Y crees, Hernán, que Macri confía en Milei, por ahí un poco siguiendo este razonamiento que hacía recién Robertino, esa relación media paternal que intenta tener con el actual presidente? ¿Confía? Yo, no, en él, sí, él siempre diferenció la relación con Milei con la relación con la interna que tiene Milei adentro del gobierno, ¿no? Por eso yo supongo que fue tan un chasco. Finalmente había logrado que Guillermo Franco fuera un interlocutor creíble Mm, y que cumplía lo que prometía. Y un día fue a Olivos a juntarse con Francos y le dijeron que Franco ya no estaba más, ¿no? mm, Entonces, eso fue un paso atrás. claro. Pero en general creo que sí. En general creo que sí. Sobre todo, digo, tiene mucha historia con Toto Caputo, con Mm. Sturzenegger, con Santiago Bosili, con mucha gente que trabaja en el Ministerio de Economía. Entonces es como también hay una cuestión afectiva ahí que va mucho más allá del presidente, ¿no? Claro, ahí me agarro de lo afectivo, porque en el libro Mauricio Macri describe, ¿no?, esa relación por momentos tormentosa, por momentos inspiradora, pero en la parte tormentosa, ¿vos crees que Mauricio Macri hizo con sus sucesores políticos, no sé, pienso en Larreta, pienso en Bullrich, pienso incluso en Vidal cuando era gobernadora, hizo con sus sucesores políticos lo que Franco hizo con él? Yo honestamente creo que no. Terminó mal, pero en un momento al revés de Cristina Kirchner, que hoy todavía tiene una relación muy tormentosa con el único que parece ser su delfín Mm. natural.
Hubo un momento en el que al lado de Macri habían crecido Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Sí. Marcos Peña, un montón de figuras. Después hubo dos candidatos a presidente del PRO, o sea, si alguno de los dos ganaba, uno hubiera dicho que la sucesión era exitosa. Lo que pasó es que no ganaron también, ¿no? Que eso es algo que a veces cuesta valorizar, que eran los favoritos para ganar y no ganaron por las razones que fueran. Pero Larreta no pierde un poco porque le quita el apoyo a Macri, Hernán. Eso es lo que dice Larreta, pero yo creo que no. Larreta pierde porque pierde. Larreta pierde porque ofrece algo que el votante histórico de Cambiemos no estaba pidiendo. Clarísimo. O sea, ¿No? se equivoca en la moderación. Sí, pero genuinamente, ¿eh? O sea, no es que Horacio o sea, Horacio no estaba impostando nada. Horacio cree en Clarísimo. eso. Cree en el diálogo. Eso era una propuesta genuina. Era una propuesta de él. Yo vengo a ofrecer esto, que es el diálogo entre todos los sectores, o sea, poniendo el cambio después del diálogo. Sí, sí. Y Horacio es así, siempre fue así. O sea, no digo que haya mentido, viste, esa cosa que se dice de Horacio, que lee mucho las encuestas, pa. Yo creo que su candidatura ofreció algo en lo que él realmente cree. No era el momento, pero no era el momento. No era el momento para ganar en 2023. Quizás lo sea en otro momento, digo, pero creo que ahí hubo una desconexión con el aire que está en la ciudad, Claro. que mucho mejor, que Milei lo interpretó mucho mejor. ¿no? Clarísimo. Yo decía en la introducción, es un libro sobre la relación de un padre y un hijo, sobre el poder, sobre la Argentina. ¿Vos crees que Macri, al igual que Alberto Fernández, sufrieron el poder? La diferencia es, en el gobierno de Macri hay dos etapas, ¿viste? A ver. Hay 2 años, al principio muy inspiradores y muy de mucho entusiasmo, con muchos cambios, muchas victorias, incluso electorales, muchos logros, y después 2 años, sobre todo en el último año y medio, de supervivencia. Entonces es difícil preguntar en qué, de qué parte estás hablando, ¿no? O sea, realmente son momentos muy distintos. Yo estuve los 4 años en Casa Rosada y te digo, el último año y medio era difícil, ¿no? Estar chequeando el dólar Claro, todo claro, el día en tu claro. escritorio. Sí, claro. Es difícil ahí medir hasta qué punto uno puede configurar la concepción de poder. ¿Y este presidente Milei entiende lo que es el poder, lo ejerce, lo disfruta? Tiene tiene una visión muy original, me parece. Y lo digo sin saber bien juzgar en qué sentido, pero sí tiene una cosa. Muchas de las cosas que se decían, esto no se puede hacer, él las hace. Y después veremos las consecuencias, ¿no? Claro. En realidad, un presidente tiene que acertar 2, 3 cosas grandes. Y después las puede pifiar 100 chicas. Esa es la verdad. Macri creo que invocó 100 chicas y la más grande, que era estabilizar la economía, no lo No la logró. pudo hacer. ¿Y este Pero presidente sí, cómo viene, Milei, en ese sentido? pero sí digo, puso una semilla, por lo menos en la cabeza de los votantes y en el sector, en la clase dirigente, de que este era el camino, ¿no? Y en el equipo económico. Entonces, yo me acuerdo de juntarme en 2022, 2023 con Toto Caputo en reuniones sociales, ¿no? Y diciendo, lo que aprendimos es que lo más importante es el equilibrio fiscal, lo primero, o sea, donde el gobierno de Cambiemos había hecho gradualismo, si se acuerdan. Lo primero es el equilibrio fiscal. Y después, un año y medio después era ministro, y lo primero que hizo fue el equilibrio fiscal, antes que cualquier otra cosa, ¿no? Y eso es lo que le ha dado mucha fortaleza al plan económico, más allá de otras tormentas que ha habido. Entonces creo que hay un proceso de aprendizaje que viene de 2015 en mucha gente también. Hernán, acá Robertino, buenas tardes. ¿Cómo te va? Macri, muy bien, insiste en esta idea de que... Nos conocimos una vez, ¿no? Sí, ¿Tomamos sí, un sí, café? hemos hablado, claro. Dice, soy Sí, seguidor sí. de Seúl, valoro tu trabajo. Conoces mucho a Macri, mucho. Has pensado junto con Macri que es algo desafiante. Y él dice esta idea de la importancia de que le digan que no a un líder. ¿Es fácil decirle que no a Macri? Bastante fácil. ¿Y él acepta o te dice, ok, y después hago lo que quiero? No sé cuánto puedo revelar, pero por ejemplo, hace unas semanas él hizo un tweet y yo le dije que no me había gustado. En ese momento se calentó y después Y después se entendió. se entendió y vino a la Bueno, entrevista. pero y no entonces, pasó nada, digo, digamos. en términos de lo que pregunta Tino, entonces entiende y valora. Por ahí, digo, A mí, es algo que me calabrés sorprendió, también, mirá. Hernán, ¿no? Digo, Sí, no, y a nadie le gusta en el momento que le digan te mandaste una macana, ¿entendés? O sea, pero después lo valorás con el tiempo, cuando te quedás solo y dices, bueno, si 6 personas me dicen esto, por ahí tienes razón. claro, obvio. Y me interesa... Pero, por ejemplo, a mí me sorprendió cuando llegué a la campaña en 2014, Sí.
una reunión de discurso con Macri y había pibes como Fede Suárez o Julieta Herrero, que tenían en ese momento, no sé, 30 años, y le decían, esto no, esto no, esto no, y Macri aceptaba todo. O sea, y a mí eso me sorprendió. Yo igual no tenía experiencia en política, no podía compararlo con otros, pero dije, esto me pareció interesante. Hablando de discurso y de la comunicación, a lo que el PRO le dio tanto hincapié, y él lo señala contigo en la entrevista cuando habla de que el papá fue un poco renuente a la comunicación y que cuando lo atacaban, como que se desentendió de esa parte. Ahora a mí me llamó la atención cómo el PRO no pudo, no sé si decir atajar, pero notar el cambio en la comunicación que introducía la Libertad Avanza, que estaba siendo tan eficiente, empezando por Macri, que aunque no era candidato, era una persona muy importante de la campaña del 2023. ¿Qué pasó ahí? Empezando por Macri, pero el equipo en general del PRO, que no notaron esa eficiencia libertaria en la comunicación de las redes, es que, de mirá, métodos nuevos. En 2015 había habido un cambio, el PRO lo pudo interpretar, otros no. En 2023 hubo otro cambio y el PRO ya era más estabilizado, más adulto, más maduro, menos flexible, ¿entendés? Claro. El gran cambio, o sea, en 2015 la campaña de Macri logró comunicar a través de las redes sociales un mensaje más cercano, más auténtico a la sociedad. Claro. Pero seguía siendo, la campaña habla, los electores escuchan o miran o lo que sea. La novedad de 2023 es que en nombre de Milei había 1000 pibitos haciendo la campaña por él, gratis, ¿entendés? Produciendo contenido. Total. Eso es difícil de inventar. Eso es algo que vas construyendo con mucho tiempo y tenés que generar un entusiasmo genuino. Obviamente se puede pagar también, pero si es gratis es mucho mejor. Sí, y es mucho más creíble. Y se nota más. Claro que se nota. Ese es el segundo cambio. Entonces, no era que, por más que hubiera habido gente en la campaña de Patricio y Horacio que hubieran visto esto, si no lo venías preparando, no lo podés conseguir clarísimo, en un mes. O sea, clarísimo. Es un cambio político más que de comunicación. Clarísimo. Hernán, muchísimas gracias. Me quedé pensando algo que dijiste, yo no tenía experiencia política, vos venís del periodismo, sos autor, sos escritor y autor de novelas, escribiste Golden Boy, escribiste Miami, pasaste por la política, ¿volverías a la política o suficiente? No, por ahora no. O sea, por ahora no. Hasta 2023 tuve trabajos políticos, trabajé en campañas. Sí. Tenía cargos, quiero decir. O sea, sí. Y desde 2024... Suficiente. No, le doy una mano a veces a Macri con algún tema, o tengo amigos, uno se hace amigo. Claro, obvio. Pero no, estoy concentrado en la revista y en darle alguna charla de vez en cuando. Está muy bien. Y por ahora quiero periodismo, escribir y leer, que con la política es difícil leer, tener tiempo. Obvio. Es otro ritmo y otro lenguaje. Yo te presenté como periodista, escritor, editor general de Revista Seúl, podría agregar, y un gran número 2 en Cancha de Fútbol 5, porque pudimos verte, Hernán, un poquito compartimos un... ¿Lírico o no, con buena, así, como cabeza levantada, pecho erguido para salir. Muy bien, Hernán, muy bien. Sí, moverte es un poco exagerado, pero el criterio no lo perdí. Abrazo grande, Hernán. Gracias por estos minutos. Chao, Facu, gracias por el llamado. Gracias. Hernán Iglesias Hila, periodista, escritor, editor general de Revista Seúl y autor de esta nota con Mauricio Macri a propósito del libro sobre Franco Macri. Un libro sobre la relación de un padre y un hijo, sobre el poder en la Argentina, sobre el rol del empresariado, también un viaje por el país.